Buenas, buenas. El tema que nos compete hablar hoy tiene que ver con uno de los temas centrales del mundo posmoderno, que tiene que ver con tres conceptos fundamentales que son el sexo, la orientación sexual y la identidad de género. Vamos a analizar a través de la historia y a través de la filosofía estos tres conceptos fundamentales. Antes de comenzar el video, y el abordaje histórico y filosófico de estos tres términos tan fundamentales hoy en día en medio de la cultura postmoderna, es necesario entender y dimensionar que en ese sentido, en primera medida, cuando hablamos del sexo biológico. Es decir, si tú naces hombre, si naces mujer o naces como intersexual, que son las personas que nacen con rasgos genitales y físicos, tanto masculinos como femeninos. ¿Sí? Tenemos esas tres categorías. ¿Sí? Las personas que nacen hombres, las personas que nacen mujeres y las personas que nacen como intersexuales. En ese sentido, se recomienda que no se opere a temprana edad, sino que la persona intersexual, cuando ella misma o cuando ella misma vaya creciendo, decida si se siente más cómodo con el cuerpo de hombre o más cómodo con el cuerpo de mujer. Entonces, porque se han presentado muchos casos donde se opera a temprana edad y los padres de manera arbitraria operan a la persona que es intersexual y generan como unos traumas bastante fuertes. Bueno, la segunda categoría es la identidad de género. En la identidad de género tenemos dos divisiones fundamentales que son las personas cisgénero y las personas transgénero. Las personas cisgénero son aquellas que se ven en el espejo y se sienten bien y cómodas con el sexo que se les asignó al nacer. ¿Sí? O sea, las personas cisgénero es aquella que se ve en el espejo y le gusta verse como hombre, o la persona que le gusta verse como mujer. La persona transgénero pues es aquella que pues no se va a sentir cómodo o pues sí, se siente un poco incómodo al verse en ese en ese lugar. Son hombres que se sienten incómodos viéndose como hombres y también mujeres que se sienten incómodas, digámoslo así, o que no están del todo a gusto con las características femeninas. Entonces ahí hay tres modelos de transición, que son las personas travestis, que son las que se colocan ropa del sexo opuesto, digámoslo así, una mujer colocándose ropa de hombre de vez en cuando, un travesti. La persona que es ya transgenerista, que ya lo hace como más habitual, no es tan de vez en cuando, sino que ya lo hace como más habitualmente. O sea, sí, el travesti lo hace como en eventos especiales, en cosas como más particulares. En cambio ya el transgenerista, pues ya pues es como más común que la mujer se vista de hombre en mayor medida o el hombre se vista con utensilios o con estructuras de mujer. Y ahí tendríamos la estructura de los andróginos. Y finalmente el transexual, que es aquel que se opera. ¿Sí? Aquella persona que ya cuando pasa con su cita con psiquiatra, con psicólogo y todo esto, y se descubre que tiene esa disforia de género y que realmente pues no está cómodo o cómoda en ese contexto, pues tenemos esa perspectiva, ¿no? De que se operan ya como tal para verse totalmente como hombres o totalmente pues como mujeres. ¿Sí? Sería como esa parte. La tercera categoría es la orientación sexual, que tiene que ver con las distintas categorías, que es lo que llamamos la orientación sexual. Tenemos la heterosexual, que es la más común, digámoslo así, o la de la mayoría. Ya analizamos esa parte. A nivel cultural, vamos a analizar esa categoría. Tenemos también las orientaciones sexuales como gay, lesbiana, bisexual. Listo, hasta ahí. O sea, la orientación sexual va hasta ahí. Pansexual y todas las que han venido surgiendo en estos últimos tiempos de la etapa posmoderna del siglo XXI, pero fundamentalmente son esas: heterosexual, gay, lesbiana, bisexual y pansexual, etcétera, pero son fundamentalmente esas que ya mencioné. En el tema de este tema, por ejemplo, vamos a analizar puntualmente dos categorías, que es primero la del género, porque en esta parte del género nace hoy el concepto de género no binario. ¿Cómo así? Lo que pasa es que el género, ya analizamos que este cuento del género, pues viene determinado por si la persona, por ejemplo,
pues tiene su género, cisgénero o transgénero. ¿Sí? Sí, su identidad de género es cis o es trans. ¿Sí? Eso ya quedó claro. Si la identidad de género es cis o es trans. Pero dentro del género también hay que analizar otro aspecto muy importante, que es el aspecto cultural del género. Es decir, cuando usted nace hombre, pues el género es un constructo social que le van diciendo: usted tiene que portarse de determinada manera por ser hombre, tienen que gustarle estas cosas, tienen que portarse de esta manera y la mujer de esta otra manera. Cuando una persona hoy en día se declara como no binaria y que dice que se le llame con la terminación e, por ejemplo, elle, amigue, etcétera, etcétera, ¿por qué es? Porque la persona no binaria está en contra de esas estructuras, digámoslo así, donde le dicen a uno: si usted es hombre, actúe de esta manera. Si usted es mujer, actúe de esta otra manera. Entonces la persona no binaria dice: yo no soy completamente o no me siento completamente hombre, no me siento completamente mujer, no me gustan esas reglas o esas ataduras o esas estructuras en que ya como yo nací hombre debo actuar de esta determinada manera y como yo nací mujer debo actuar de esta otra determinada manera. Entonces el género no binario y todos los géneros que ya vienen estipulados hoy en día, pero fundamentalmente el género no binario, ¿por qué se da? Precisamente por eso, porque la persona no es quiere como ir en contra de eso establecido, o sea, como decir: bueno, es que si yo no me siento, o sea, si hay cosas que puede que me gusten del género masculino y elementos y cosas que me gustaría hacer, pero hay otras cosas que no me gustaría hacer. Entonces es esa parte, ¿sí? Eso es fundamental. Entonces hoy en día las personas no binarias son aquellas que se manejan desde esa perspectiva. Ahora, con respecto a esa parte, tenemos también el concepto. Ahora, una cosita, ¿sí? Ahora vamos a analizar la categoría, la otra categoría, que es la orientación sexual. Recordemos las categorías que estamos analizando: sexo, identidad de género, que es cisgénero o transgénero, el género como tal en particular, que lo acabamos de analizar, que tiene que ver con las normas, con las reglas, que es un constructo social que se ha construido, que se ha elaborado, diciéndole a la persona: si usted es hombre, actúa de esta manera; si usted es mujer, actúa de esta manera. Luchando en contra de esas cárceles mentales e ideológicas, se crea pues obviamente el género no binario. Bueno, ahora vamos a continuar con la categoría de orientación sexual. La vamos a analizar en un sentido histórico. Cuando hablamos de la orientación sexual, entendemos que es algo más cultural que biológico. Debemos entender eso. Hay muchos animales, hay muchos ejemplos dentro del reino animal que muestran comportamientos homosexuales por parte de los animales, digámoslo así. Entendemos también y hay que entender algo importante en la parte histórica, y es que, por ejemplo, pueblos politeístas como los romanos o como los griegos en su momento eran abiertos en cuanto a la sexualidad. Ellos aceptaban la bisexualidad, la homosexualidad y todo esto. Es decir, en una cultura como la griega, que es toda la influencia de Occidente, porque la influencia de Grecia en Occidente pues es fundamental en toda la filosofía de Aristóteles, en todo lo que ellos aportaron al mundo con la filosofía, con los estoicos, con los epicúreos, la filosofía helenística, Sócrates, Platón, Aristóteles, etcétera, etcétera. O sea, la influencia de ellos en la cultura occidental es fundamental. Y obviamente también entendemos que los romanos, al ver que al conquistar a los griegos, los romanos, que eran excelentes abogados y excelentes ingenieros, pero que no tenían tanto ese sustrato filosófico y ese sustrato religioso, lo que hicieron fue tomar los dioses de los griegos, cambiarles el nombre, pero ellos aceptaban esa cultura politeísta. Al aceptar esa cultura politeísta, donde habían varios dioses como Zeus, como Poseidón, como bueno, todos los dioses que hemos estudiado o que se han estudiado a lo largo de la historia y que se han conocido, tanto en la cultura griega como en la cultura romana, en culturas, mejor dicho, dentro de la antropología, se ha estudiado ese fenómeno y se ha podido inferir o deducir que una cultura donde existen varios dioses y donde varios de esos dioses son mujeres,
que era lo que pasaba con los griegos y con los romanos, que estaba Palas Atenea, Afrodita, Venus, en fin, todos esos dioses, y había presencia de diosas mujeres dentro de la mitología griega, dentro de la mitología romana, eran más abiertos o comprendían más o era mejor visto culturalmente el tema de la diversidad sexual. El tema de, en este caso, de la orientación sexual, que es la gay, la bisexual, lesbiana, la heterosexual, pues obviamente, era como mejor visto, digámoslo así. Ahora, la llegada del cristianismo, y aquí vamos a un punto clave, la antropología ha establecido esto y la etnografía ha establecido esto y ha dicho lo siguiente. La llegada del cristianismo o la llegada de las religiones monoteístas, que son las tres religiones fuertes, que son el judaísmo, el cristianismo y el islam, son las tres religiones monoteístas del planeta. Cuando llega la figura o en religiones donde hay un solo Dios y ese Dios se asocia con una figura masculina, o sea, Jehová, Alá, etcétera, etcétera, automáticamente ese tipo de culturas que siguen esos sistemas religiosos se vuelven odiosas o rechazan la diversidad sexual, ¿sí? Porque obviamente todo está determinado bajo un sistema binario, ¿sí? O sea, es decir, tú eres hombre o tú eres mujer, que era lo que pasaba también con la filosofía de Aristóteles, ¿sí? Cuando analizamos la historia o analizamos la lógica aristotélica, Aristóteles dice, o sea, o la cosa es o la cosa no es. O sea, cuando hablamos de los tres principios de la lógica que plantea Aristóteles, que es el principio de identidad, el principio de no contradicción. O sea, el principio de identidad dice, esta cosa es lo que es, y punto. El principio de no contradicción, ¿qué es lo que dice? O sea, si usted es una cosa, no tiene que ser la otra, ¿sí? Entonces, ese principio de no contradicción va a ser el fundamento, creo yo, y digamos dentro de la antropología se ha estudiado esto, este horizonte filosófico de Aristóteles va a ser el origen de esa idea de decir, bueno, dentro de la lógica occidental, dentro de la historia occidental, es establecer y decir, bueno, o usted es hombre o usted es mujer. O sea, pero no, o sea, no puede existir un ser, digámoslo así, dentro de este pensamiento aristotélico, se plantea que no puede existir un ser, una persona, que se mueva bajo esos dos preceptos o dos estructuras. O usted es una cosa o usted es la otra. Pero una mezcla de las dos cosas no puede ser. Eso se establece dentro de la lógica occidental, dentro de la lógica aristotélica, pero obviamente en las filosofías, por ejemplo, orientales o en las filosofías, por ejemplo, de China, de Japón y todo esto, ellos sí permiten el hecho de que una cosa sea y no sea a la misma vez y al mismo tiempo. ¿Sí? En las filosofías, como por ejemplo el confucianismo, el shintoísmo y todo esto en que está en Japón y en China y todo esto, sí se permite eso. Ahora, lo que digo, la presencia en las religiones donde existe solamente un solo Dios y es normalmente asociado a una figura masculina, el discurso cambia. Obviamente, como el cristianismo triunfó y fue todo lo que conocemos como la Edad Media europea y toda esta vaina de la Edad Media y todo esto, pues ahí se nos cambia un poco el cuento. ¿Por qué? Porque rechazan todos los dioses griegos y romanos, todas las creencias politeístas y todo lo que venía asociado al politeísmo, se consideraron tradiciones paganas. Y poco a poco, con la consolidación en la Edad Media, fueron 11 siglos de Edad Media europea, solamente en Europa, porque en el resto del mundo no estábamos en Edad Media, sino solamente en esos países, lo que era Italia, Francia, Inglaterra y Alemania. El resto de países estaba espectacular en sus desarrollos, los aztecas estaban espectacular, todo el mundo estaba espectacular, menos esos 4 países que vivieron su Edad Media, su etapa oscurantista, digámoslo así. Y aquí entonces entra esa parte, es decir, es algo cultural, más que biológico, más que cualquier otro tipo de discurso que se quiera hacer. La opinión o la opción o el elemento acerca de la orientación sexual de alguien es algo más que cultural. Entonces se crean los estereotipos, se crean los rechazos sociales
pero es por esa razón. La religión permea en la sociedad y se generan estos rechazos sociales, ¿sí? Entonces, es algo más, repito, porque claro, en anteriores épocas de la historia, en los inicios de lo que era Occidente, en los romanos y en los griegos, se aceptaba la diversidad sexual. Lesbianas, gays, bisexuales, etcétera, etcétera. Solamente que ese cambio que hubo y ese triunfo, digamos, del cristianismo católico, protestante o lo que sea, cambió toda la correlación de fuerzas y por eso es que hoy en día es tan fuerte esta parte. Es más, la posmodernidad, que inicia más o menos en la década de los 60 con todos los movimientos por las comunidades negras, por defender los derechos, el movimiento para parar la guerra del Vietnam, en los movimientos que nacen en todo este movimiento estudiantil del 68, del Mayo francés y todo esto, y toda la revolución sexual en Inglaterra, en Francia y en todas partes, yo siempre he pensado y he analizado que la cultura occidental actual, o sea, el mundo actual contemporáneo, posmoderno, actualmente el mundo occidental ha luchado en los últimos años del siglo XX y en estos 20 años, 22 años del siglo XXI, se ha luchado para tratar como de regresar a esa tradición griega y romana, donde sí habían cosas malas, obvio, pero esa parte de diversidad sexual sí estaba muy clara ahí en esa cultura romana y en esa cultura griega. Entonces es muy importante. También hay que analizar también finalmente otra última categoría. Tenemos el sexo, pues ya lo analizamos. Sexo, género, identidad de género, si cis o trans, orientación sexual y expresión de género. En la expresión de género encontramos personas que puede que la persona, por ejemplo, sea una mujer cisgénero, heterosexual, pero que tenga ciertos comportamientos masculinos, ¿sí? Entonces es una expresión de género masculina que no define nada, digámoslo así. Y obviamente ahí es donde entramos a jugar también con esa parte. Ahí es donde conocemos a las personas queer. Son aquellas personas que tienen ciertos comportamientos del otro sexo o del otro género, masculino o femenino, pero que no necesariamente eso tenga que influir en la orientación sexual. Ese es el problema que a veces pasa. Que se asocia que, claro, como el hombre debe portarse de una determinada manera y la mujer tiene que portarse de otra determinada manera de acuerdo con las directrices o las orientaciones de lo que es el género, que es una construcción cultural, automáticamente cuando el hombre tiene comportamientos femeninos, automáticamente se asocia a que le gustan los otros hombres o que quiere operarse, que quiere convertirse en mujer, que quiere transicionar o ¿sí me hago entender? Entonces o que sí me hago entender, o sea, es como que no tienen claro los conceptos. Es no tener claro los conceptos. El hecho de que una persona o que una mujer tenga comportamientos masculinos o ciertos comportamientos masculinos, eso no determina o no tiene influencia en la parte de que ella se vea en el espejo y a ella le encante verse como una mujer. Quiere decir que ella es cisgénero, ¿sí? Su identidad de género es cisgénero. Puede que tenga ciertos comportamientos masculinos, lo que sea, pero ella es cisgénero. Y ella tiene su esposo, su novio, su pareja, lo que sea, y ella es una mujer heterosexual. Entonces, ese es el problema que a veces la gente tiene, que asocia la expresión de género o esa parte con que automáticamente entonces a ella, como se comporta como un hombre, le gustan las mujeres. Y eso ahí es donde está el error. Ahí es donde está el error fuerte. Lo mismo, cuando el hombre tiene comportamientos femeninos o ciertos comportamientos femeninos, o se pinta las uñas o lo que sea, o se pone el arete, el piercing, lo que sea, se asocia a que ya el hombre es homosexual o bisexual o lo que sea, y eso no tiene nada que ver. O sea, una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa, ¿sí? Él sí, pero entonces ahí es ese problema que se da de que automáticamente usted ve a una mujer que se comporta de manera masculina y usted asocia automáticamente que le gustan las mujeres o que quiere convertirse en hombre, quiere operarse y todo ese cuento. ¿Por qué es? ¿Por qué es eso?
porque la categoría de género le ha enseñado a usted, como habitante del mundo occidental, posmoderno actual, del 2022, le ha enseñado que la categoría de género le ha enseñado a usted que el hombre se porta así y la mujer se porta asá. Y que no se pueden salir de esa jaula o de esa estructura, no se pueden salir. Precisamente entonces, las personas que son no binarias lo que hacen es luchar o reivindicar ese derecho del ser humano de moverse libremente por los géneros, ¿sí? No encasillarse en decir la mujer tiene que portarse así y punto, el hombre tiene que portarse así y punto. Entonces, la persona no binaria lo que hace es reivindicar eso para evitar esa parte. Si me hago entender, eso es la parte fundamental, es la parte trascendental de este video, ¿sí? Porque el género hace demasiado daño. La categoría de género y el hecho de que se imponga que el hombre tiene que portarse de esta determinada manera y la mujer tiene que portarse de esta otra determinada manera, porque si no entonces se le tilda de trans o se le tilda de lo que sea. Eso está mal, está mal. Entonces, precisamente la persona no binaria lo que hace es luchar por eso. No está mal. Obviamente la persona tiene derecho a su diversidad sexual, tiene derecho a su diversidad de género. Si la persona se considera cis, o si la persona se considera trans, o si la persona se considera lo que se considere, todo está bien, todo está bien. Pero entonces ese es el problema. Entonces las personas no binarias lo que hacen es decir, bueno, los hombres y las mujeres actualmente en el 2022 pueden moverse integralmente por el género y deben poder moverse integralmente por los géneros y decir, una mujer puede tener comportamientos masculinos y un hombre puede tener comportamientos femeninos sin que por eso ya se le encasille y se diga, no, es que él es gay o él es bisexual o ella es lesbiana o ella es... Sí, o sea, sí, porque esa es como la lucha central de la cuestión, ¿sí? Y es entender que una cosa es sexo, otra cosa es género, otra cosa es identidad de género, otra cosa es orientación sexual y otra cosa es expresión de género. Es entender eso. El sexo, pues ya lo vimos, el sexo es hombre, mujer biológicamente o la persona intersexual. Tenemos también dentro del género, pues esta idea de la persona que es, el género tiene la dicotomía de binario y en este caso pues no binario. La identidad de género sería la persona que es cisgénero y la persona que es transgénero. Persona cisgénero, la que se siente cómoda con el sexo con el que nació. Persona transgénero, que se siente incómoda o que no le gusta el género o el sexo biológico con el que nació. La orientación sexual, pues tendríamos entonces, ya vimos lo que son heterosexual, homosexual, bueno, gay, lesbiana, bisexual. Y finalmente, la expresión de género, que es como el debate final de todo, que es permitirles a las personas moverse en el género, un hombre portarse con ciertos comportamientos afeminados o una mujer portarse con ciertos comportamientos masculinos y que no tenga eso nada que ver con nada. ¿Sí? O sea, que se le respete eso, y esas serían las personas queer, y eso lo dimensionamos dentro de la categoría de expresión de género. Entonces yo espero que con este video les haya quedado un poco más claro esas categorías centrales de lo que es la diversidad sexual, lo que es la diversidad de género y todo lo que tiene que ver con este amplio espectro del arco iris de la comunidad LGBTIQ+, lesbianas, gays, bisexuales, intersexuales, transexuales, y Q, que es la queer, ¿sí? Entonces, para que tengamos en cuenta y de esa parte. Dentro de la T tenemos también, pues lo que estábamos diciendo al principio. Dentro de la T tenemos travestis, transgeneristas y transexuales. Dentro de esa gran T tenemos esas tres subdivisiones que ya las expliqué al comienzo del video. Así que espero que les haya gustado mucho este video, que hayan entendido un poco. Intenté mezclar un poco de historia en todo este abordaje de esta temática fundamental y tan clave en el siglo XXI y en este año 2022. Espero que les haya gustado. Saludos y un fuerte abrazo. Chao, chao.